Saludos, muy buenos días. Buen día. Qué bueno que llegó el viernes. Así es. Llegó el viernes, el fin de la semana laboral en la República Dominicana. Una semana que ha estado repleta de debates. Cuánta polémica, cuántas discusiones. Ese discurso el 16 dejó... Óyeme, pero comenzó desde antes. Ya el lunes se estaban emitiendo juicios. Los vaticinios. Los vaticinios de qué viene, qué no viene, etcétera. Y toda esta semana ha sido debate en torno a esto. La oposición está radicalmente dispuesta a cuestionar cualquier cosa que venga del Poder Ejecutivo y de la Presidencia de la República, tal vez convencida de que van a tener que enfrentar a Luis Abinader en las urnas, porque no hay duda de que el presidente Abinader intentará reelegirse. Y va suave en su partido, aunque tiene dos rebeldes. Hay dos rebeldes que han cuestionado más que nadie la disertación del presidente. A veces lo reiterado en ese discurso de esa tradición política que es herencia del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, de que muchas veces las oposiciones más férreas precisamente vienen de sus propias bases. Pero con una diferencia, ahora no tiene mucho eco. Es más, la oposición está feliz y respaldando a nuestro amigo Guido Gómez Mazara, quien no sé qué razones tan poderosas tiene para estar con una oposición tan fuerte, porque la de Ramón Alburquerque, uno sabe cuáles son las oposiciones. A él no le fue mal con el gobierno pasado. No le fue mal, siendo un líder de oposición, dirigente de oposición, era un suplidor de servicios del gobierno. ¿Y qué suplidor? Entonces, ahora parece que no tiene eso. Le ofrecieron un cargo que se lo encontró muy chiquito para él, muy insignificante para él, y está lanzado a la calle de remedio con su verbo, cuestionando todo, y le ha entrado al discurso del presidente con mucho más energía que como lo han hecho los partidos opositores. Es una pena, pero la diferencia que tiene esto con relación a años anteriores es que en el PRM, en el PRD habían tendencias muy fuertes que tenían sus propias estructuras muy fuertes en todos los organismos de decisión de ese partido y entonces alteraban todo. Pues ahora parece que a nivel de la dirección del PRM hay mucha coherencia. La pava no pone donde ponía. No pone donde ponía. No pone donde ponía. Y eso al interior del partido, pero al exterior, una de las cosas que se destacan sobre todo es cómo esta oposición sigue teniendo una intención de promover su amnesia selectiva. Y digo amnesia selectiva porque muchas de las cosas que enrostra, que pueden tener todo el sentido y que pueden conectar incluso con las demandas sociales de amplias mayorías en la población, precisamente son males que vienen heredados de malas gestiones y de gestiones con cuestionamientos que todavía nosotros estamos pagando como sociedad. Yo creo que, sobre todo viendo el liderazgo que en términos de oposición ha asumido indiscutiblemente el expresidente Leonel Fernández, aquí va a ser interesante el proceso que se va a producir de cara a la campaña electoral cuando comiencen a salir los contrastes de la herencia, porque también, y siempre lo destaco, cuando uno evalúa el pasado reciente del país, pareciera, desde el discurso de la Fuerza del Pueblo, que Leonel Fernández como actor clave no estuvo en los últimos 8 años, cuando a la sazón del proceso político hay que recordar que la salida de Leonel Fernández como presidente del Partido de la Liberación Dominicana tiene menos de 4 años realmente de haberse producido, con lo cual no es posible que él se pueda limpiar las manos en su totalidad de todos los males que vimos en ese pasado reciente. Y fue blanco de acusaciones de corrupción que nunca se investigaron y se trataron. Además, fueron protegidos los acusados de corrupción. Recuérdate de aquel senador del sur que óyeme, cuántas cosas se le señalaron y ese gobierno de Leonel Fernández fue incapaz. El hoyo fiscal. Y el partido de la Liberación Dominicana lo mantuvo como un dirigente connotado de su comité político, secretario de organización, hasta el último momento, hasta que el hombre decidió espantar la mula. Y se lo llevó a la Fuerza del Pueblo igual. Sí, ahí está albergado y protegido por la Fuerza del Pueblo. Y recuérdate tú
aquel tema de cuando fue sometido por el Procurador General de la República, que finalmente se rindió. Sí. Es uno de los puntos débiles que tiene un hombre tan honrado y tan ecuánime como lo es ese ex Procurador General de la República. Bueno, pero eso ha sido lo de esta semana, mucha chercha, mucha discusión, mucho debate. Por supuesto, la oposición está tratando de que el tema de la corrupción no esté en primer plano dentro de las discusiones y que se vayan a lo que podrían ser puntos débiles que afectan a la población, como es el caso de la inflación, porque la inflación es real y golpea principalmente a la gente más pobre. Ese es un impuesto terrible para los pobres. ¿Por qué? Porque la inflación se refleja principalmente en los alimentos, en los productos de consumo masivo. Y es verdad que están caros. Claro. Y es verdad que están caros. Las causas externas tratan de ignorarlas los partidos de la oposición y el gobierno central de exagerarlas, ¿verdad? El gobierno tratando de exagerar esas causas para justificar un poco lo que está pasando. Pero lo cierto es que a la gente le está alcanzando muy poco sus salarios, sus ingresos, para atender a los requerimientos básicos de sobrevivencia de una sociedad que tiene una franja de pobreza extremadamente alta todavía en el país y que a muchos, asalariados sobre todo, les resulta difícil también con los míseros sueldos que reciben afrontar esta situación. Y eso sin tomar en cuenta la alta tasa, el alto porcentaje del sistema productivo que incluso se encuentra en la informalidad, con lo cual todavía termina impactando muchísimo más, porque el que tiene una condición de tener por lo menos el chao seguro, como dicen popularmente hablando, tiene esa condición de, bueno, la presión. Ahora, la informalidad todavía te deja en una condición mayor, que es parte yo creo que de los grandes desafíos, exacto, que tiene el país todavía. Sí, porque, óiganme, le llaman informalidad, no sé por qué, porque estamos hablando de un fenómeno que ha existido durante mucho tiempo en esta y en otras sociedades. Se trata de que cuando un país es incapaz de garantizarle empleo seguro en las áreas productivas o las actividades comerciales, la gente busca alternativas, y eso pasa en las sociedades como la nuestra. Y esas alternativas son diversas: negocios precarios, ¿verdad? Actividades individuales de compra y venta de cualquier artículo, cualquier cosa. El ventorrillo, la paletera, perros, gatos, de todo, tarjetas de crédito, de todo, tarjetas de teléfono. De teléfono, de llamadas, las recarguitas. Todo, la gente se lo inventa, pero también cortapelo para damas y caballeros. Sí, toda esa industria. Vende ropa vieja inclusive. O sea, la gente se la ingenia. Pero resulta que cuando hay poco dinero circulando, cuando se aprieta la cosa, porque los pobres son los que compran al detalle, principalmente. La clase media y la clase alta baja a las plazas, que son muchas ya. Van a las plazas, pueden comprar con tarjetas de crédito, pueden comprar en efectivo allí, pero los pobres no. Es el del día a día, la gente de esos chiriperos, esos cuentapropistas autónomos, le llaman en España. Sí, en Europa tienen los famosos autónomos que pagan bastante. Que tienen que pagar impuestos, eso sí, no son informales porque a eso le cobran. Y en Estados Unidos le cobran a todo el mundo. Usted quiere por una barbería, tiene que pagar. Venga, paga su impuesto y trabaja. Sí, si no, no puede más. Un plomero está penalizado, está sancionado por los impuestos. Si no tiene licencia, no puede ejercer ningún tipo de actividad. Aquí falta mucho en ese sentido, pero esa gente está pasándola de Caín. Óyeme, con la pandemia, tú sabes la cantidad de gente que tuvo que renunciar a su negocio. Porque ¿cómo tú garantizabas que durante 3, 4, 5 meses, 6 meses, a veces hasta un año, pagar el alquiler de un establecimiento sin estar produciendo absolutamente nada? Así es. Entonces, hay mucha dificultad y el gobierno tiene que saberlo. Ha hecho esfuerzo el gobierno por afrontar esto, porque recuérdense que la tarjeta que le llaman ahora Supérate. La Supérate. Fue duplicada en cantidad
para abarcar el doble de la cantidad de gente que se tenía, y duplicada también en el monto del dinero que se, pero como quiera no alcanza. Fue una de las medidas ahí. Como quiera no alcanza. Y hay gente que tiene tarjeta de esa, que también trabaja. Pero como quiera, no alcanza para poder solventar todos los sí, impuestos. porque tú estás hablando que la canasta familiar supera llega casi a los 30,000 pesos. La del Quintín más pobre. Más bajo. Eso es mucho cuarto que hay que buscar en una familia para sobrevivir. Porque además no solamente la comida, la gente tiene otros gastos. Tiene que pagar luz, por ejemplo. Y alquiler de casa, mucha gente, porque aquí no hay vivienda suficiente para la gente. Y transporte. Muchos desafíos. Y transporte. Hay muchas dificultades, señoras y señores. Indiscutiblemente también hay que hablar de que hoy, siendo 19 de agosto, llegamos al final de la semana, pero estamos muy pronto de comenzar el nuevo año escolar, lo que presupone también para las familias dominicanas, sobre todo para quienes tienen hijos e hijas integrantes en años de escolaridad, pues tienen ahí la impronta y el desafío de poder también afrontar. Quienes están en el sistema público tienen el beneficio de tener parte de esas condiciones resueltas con útiles escolares, con uniformes y demás, pero ese porcentaje significativo, sobre todo para esa clase media que ha estado gritando por el tema de la inflación también, se tiene ahí el reto de poder sortear los gastos de este proceso. Y esto, además, coincide con las dificultades y los aprestos que hemos visto, Adalberto, y ustedes televidentes, con relación al ministerio. Un ministerio que tiene un cambio reciente de su titular y que evidentemente también ahora mismo está trabajando de manera titánica para poder dar inicio formal a este nuevo año escolar 2022-2023. Tiene que centrarse en eso, ese nuevo ministro de Educación. Hay dificultades múltiples. No crea que es tan fácil, a todo el mundo no le dan todo lo que necesita para ir a la escuela, pero sobre todo hay un tema de déficit de aula, que hubo un momento en que se construyeron muchas escuelas, el 4% se invirtió en construcción de aulas, sobre todo. De estructura. Y esto preocupó a la gente porque se estaba descuidando la calidad. Pero ese proceso de construcción de escuelas, de reparación de aulas, no ha terminado, porque tenemos un déficit significativo en esto. Entonces los niños en barrios pobres se están quedando sin. Hay una información que aparece hoy de que el ministerio va a alquilar espacios para poder albergar a los niños y a las niñas que no tienen cupo en las escuelas de su entorno. Esto es una decisión importante, pero tendrá tiempo para alquilar lo suficiente. Vamos a ver lo que va a pasar, pero hay que prestarle atención a esa situación, porque por otro lado, señoras y señores, hay escuelas que tienen 10 años en proceso de construcción. Y que no terminan de ser. Y que no terminan, o que tienen 3, 4, 5, y que están abandonadas, se ha abandonado el proceso de construcción. Uno, porque se dice que la contrata que se le dio a un determinado ingeniero, una determinada persona, fue irregular y que se le ha pagado más que lo que cuesta la escuela. Hay de todo en eso. Pero el tema es que tenemos este lío, y es un lío serio, que yo no sé cómo a 2 años de haber asumido el poder este gobierno, no se ha podido encontrar una vía rápida y eficiente de solución. El 4% no es lo suficiente para atender todas las necesidades del sector educativo, pero es un buen empuje. Es un buen empuje, y eso tiene que ser recompensado, ¿verdad? Con mayor cobertura y mayor calidad del gasto. Pero por otro lado, ayer decía aquí en este programa Francisco Domínguez Brito, y lo ha reiterado, lo ha dicho en varias ocasiones, inclusive en otras visitas que ha hecho a este programa lo ha dicho, cómo se ha estancado el proceso de creación de aldeas infantiles. Sí. ¿Qué es lo que, con el INAIPI que estaba en eso? ¿Por qué no se ha continuado con esto? Las aldeas infantiles tienen el mérito de que operan como guardería, como lo que se conocía como guardería. O sea, los niños, los menores, los padres que trabajan, la madre que trabaja, sobre todo la madre, tienen una alternativa donde el cuidado. Donde hay un cuidado eficiente, sí, seguro. Eso se ha anulado. El presidente, en su discurso del martes, anunció que se va a admitir
el ingreso a las escuelas públicas Desde los 3 años. desde los 3 años de edad. Ahora es a los 5. Sí. De los 3. Eso es importantísimo. Pero ¿y los que no han llegado a los 3? ¿Por qué el INAIPI no se reactiva y retoma esto? Que es con los fondos del 4% que opera el INAIPI. Sí. Es con los Hemos mismos visto fondos. una ralentización. Pero ¿qué ha en pasado esta acción. ahí? ¿Dónde que está la capacidad de quienes dirigen esto y del sistema como tal para dar respuesta a necesidades tan importantes como esta, que además de beneficiar a los niños, porque no es lo mismo criarse en el barrio, No, y que cuidado por una abuela, y que un le crea tío, unas capacidades de interacción también, Claro. o sea, tienen un primer acercamiento de ese proceso de socialización que cuando Sí, llegan sí, a la sí. escuela evidentemente se encuentran en mejores condiciones para poder Ese es uno interactuar. de los beneficios, pero hay un segundo beneficio importantísimo, la madre de los niños, Sobre muchas de las todo, cuales son sobre todo solteras, ese gran porcentaje de madres que solteras. tienen que trabajar y que no pueden dejar el empleo. Sí. Se sentirían mucho más seguras, mucho más tranquilas si los niños van a este tipo de cosas. De manera que ahí hay un tema importante que hay que abordar, más allá de la chercha esta, de si el presidente se reelige o no se reelige, de si el discurso fue bueno o fue malo. Ahí hay un tema para el ministro de Educación que hay que esperar que anuncie en cualquier momento cuál es su plan, cuál es Sí, porque le ha tocado un cambio además en un momento bastante complejo. bastante complejo. Al inicio de un año escolar es bastante complejo. Ayer, querido amigo Stalin, ayer el presidente de la República encabezó un acto en el Palacio de la Policía para dar inicio al uso de drones en la persecución de la delincuencia. Sí, es parte de esas medidas adoptadas en favor de esa transformación del sistema policial y de seguridad. Lo anunciaban, me pareció que con bombos y platillos. Esto creo que indiscutiblemente es un aporte, sin embargo creo que en el fondo todavía no es suficiente para lo que la sociedad espera. La cosa está complicada, yo reconozco que en el contexto global y el proceso de inflación también está poniendo en una situación de limitaciones significativas y reales, hay que decirlo también, Sí. al gobierno dominicano para poder seguir y continuar algunas de las políticas que ya había anunciado. Pero el tema de la seguridad sigue marcando grandes niveles de preocupación en las grandes mayorías de la sociedad dominicana y yo creo que eso hay que buscar la forma de priorizarlo. Definitivamente que estas son acciones que se inscriben, según dicho el gobierno, dentro de un plan de modernización y eficientización de la policía. Hay un tema que va a durar tiempo, porque a los policías también hay que transformarlos, Sí. Cambiar uno por otros, y eso ya lleva tiempo, capacitar, educar. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que ha bajado un poco la presión del tema este de la delincuencia en el país, ha bajado, aunque eso no quiere decir que desapareció la delincuencia. No. Para que la gente se acostumbra tanto que ya ni denuncia a veces, excepto que sean crímenes. Lo vemos Como más el bien que en redes ocurrió sociales. en Dajabón, Sí. en Dajabón no aquí, con relación a un hijo de un diputado de Dajabón. Sí. Eso estremece, eso siempre El alarma. del diputado Darío Zapata. Y eso se produce el día 16 de agosto, Justo. antes de que el presidente hable. Sí. Y hable de delincuencia. Le dieron la información justo en ese momento, un elemento delicado. Mira, quisiera aprovechar también para dar nuestras condolencias para Miriam Cruz. Miriam Cruz. Periodista. Periodista. Santiago. Que ayer lamentablemente despidió a su único hijo como resultado de un atropello, un elemento Un accidente doloroso, un accidente de tránsito. Las personas que fueron testigos del accidente hablan de una imprudencia, realmente un exceso de velocidad de una persona que conducía. Pero indiscutiblemente lo que queda es el pesar desde acá, nuestra solidaridad a este proceso tan doloroso para ella y para toda su familia. No, y otra vez llamar a la necesidad, señores, de organizar esto del tránsito. El que quiere saber cómo anda la sociedad dominicana, que ve el tránsito. Qué caos, cuánto desorden, cuánta violación a las leyes, cuánto irrespeto a la autoridad, cuán difícil le ha resultado a la policía de tránsito ganarse el apoyo de la ciudadanía para que cumpla y haga cumplir la ley.
¿Cuán difícil ha sido eso? Hay un hombre joven ahora al frente de la política de transporte del Estado que sabe que hay muchas cosas que cambiar y una de ellas es tan simple como esto de que los policías de tránsito cumplan con sus funciones, que no estén sustituyendo la tecnología, porque estamos hablando de drones, ¿verdad? Para perseguirla. Pero los semáforos, los semáforos ¿cuánto nos cuestan a nosotros? Si tenemos que tener un agente, un grupo de agentes policiales controlando el tránsito. Sí. Eso es increíble. Cuando deberíamos estar controlando a esas imprudentes, irresponsables, que andan a velocidades excesivas en la carretera, que si encuentran un entaponamiento, se tiran por la acera si es necesario, sin importar lo que pase, se violan, cruzan de un carril a otro como le dé la gana, ¿verdad? Ahí es que tenemos que trabajar mucho en el tránsito, porque no es posible, señores, eso es inconcebible que en una ciudad un vehículo mate a un joven atleta inclusive. Sí, porque prospecto. Sí, eso es inconcebible, eso es, y lo grande de esto es que no esperes tú una sanción que al menos sirva de consuelo contra ese autor de ese hecho. Es la ley del tránsito lo que le van a... Sí, porque vimos y recordemos que iniciamos la semana con el episodio de María Auxiliadora, donde finalmente terminaron falleciendo 3 de las personas que fueron atropelladas también. Muy lamentable. Señores, nos falta mucho todavía, hay que trabajar y esto requiere de esfuerzos mancomunados, no solamente de los gobiernos, sino también de las organizaciones sociales, de las instituciones públicas y privadas, de los benditos partidos políticos, que no estén solo criticando, sino colaborando y proponiendo soluciones a los problemas nacionales. Tenemos que pausar y cuando regresemos, nuestra entrevista en primer plano, hoy con la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, nuestra queridísima amiga Miosotis Rivas Peña. Así que vamos a hablar de censo y de muchas otras cosas que tienen que ver con esa oficina. Quédese con nosotros.